Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo video, teórico, que de una vez ya estudiado lo que eran las ecuaciones diferenciales de primer orden, vamos a ver sus aplicaciones en la vida, ¿ok? Tanto para predecir para predecir los contagios, para predecir cómo se comporta una solución, la desintegración de un átomo, etc, etc. Bueno, este apartado que vamos a ver aquí se llama aplicaciones de las EDO de primer orden. Mi nombre es José Suárez y vamos a ir adelante con el video. Bueno, la primera aplicación de las EDO de primer orden son las poblacionales. Bueno, entonces, ¿qué son las poblacionales? Las aplicaciones de la EDO en poblacionales, pues bueno, son aplicaciones de la EDO en poblaciones, son muy importantes. Bueno, son importantes ¿para qué? Para predecir la cantidad de contagiados por una X enfermedad o por tal enfermedad. Entonces, nosotros vamos a definir incógnitas. Mire, vamos a decir que tenemos un n de t, o sea, que es el número de habitantes o elementos en un instante t. Es decir, que esta es una función que depende del tiempo. ¿Ok? Entonces, el número de habitantes o elementos en un instante t. Ok. Y mira, entonces vamos a decir qué cosa. Que k va a ser una constante de proporcionalidad. Esta constante k en los ejercicios nos las van a dar o nos las van a pedir hallar. Entonces, miren, para estas aplicaciones de la EDO, en poblaciones, vamos a tener el siguiente modelo matemático. Y este es el más básico que hay. ¿Qué nos dice qué cosa? Que la derivada del número de habitantes o elementos respecto al tiempo es igual a qué? A k, ok, o sea, la constante proporcional por el número de habitantes. Ok, entonces miren, esto que está acá es el modelo más fácil. Entonces miren, vamos a aplicar el siguiente modelo que les voy a decir. Cuando tenemos problemas con poblaciones fijas, o sea, fijas, ok, como contagiados, ok, y miren, los modelos que vamos a usar son estos. Tenemos una derivada del número de habitantes o elementos en un instante t, ok, ¿a qué? De respecto al tiempo, ok, y esto que debe ser igual, esto debe ser igual a la constante de proporcionalidad, ok, miren, ¿de qué? De la cantidad o de la población total, o sea, si estoy en Guayaquil, 3 millones de habitantes, menos la cantidad de infectados. ¿Ok? O también tengo otra EDO que expresa lo mismo, entonces me está diciendo que la derivada de el número de habitantes o elementos respecto al tiempo, aquí va a ser igual a la constante k multiplicada por n, ok, y esto hace multiplicar la diferencia entre qué? Entre la población total menos la población de infectados. Bueno, miren, donde aquí yo tengo mi puntero, aquí en esta ecuación no tengo mi puntero, hasta acá donde llego, bueno, yo voy a decir que esta EDO, yo al momento de resolverla, siempre va a ser una EDO separable. Ok, entonces yo tengo un problema de poblaciones y yo prefiero irme por el primer paso porque es una EDO separable. En cambio, la de acá va a ser una EDO de la forma lineal. Entonces, vamos a utilizar la de acá, la que está a la izquierda. Y esta izquierda va a ser una EDO separable. Entonces ya sabemos que las poblacionales dependen del número de habitantes o elementos en un instante t, de la constante proporcionalidad, y es igual a la derivada del número de habitantes respecto al tiempo. ¿Y esto es igual a qué? A la constante k de la diferencia entre la población total, digamos, de Guayaquil menos la población de infectados. ¿Ok? Y esta EDO que les acabo de decir, al momento nosotros de resolverla siempre va a ser una EDO separable. ¿Ok? Entonces ya con esto puedo seguir a la siguiente aplicación. La siguiente aplicación, ¿ok? De la EDO de primer orden son las mezclas. ¿Ok? ¿Qué me refiero yo con mezclas? Pues bueno, miren. A estas mezclas yo me refiero cuando tengo una sustancia, ¿ok? Entrante. Es decir, tengo un cilindro o tengo algo que me contiene, no sé, digamos una mezcla de agua con sal. Y yo cojo y le comienzo a agregar más agua con sal a tal razón, o sea, una razón de cambio, una razón, digamos, le estoy metiendo 2 galones por minuto. Entonces, ahí yo estoy teniendo una mezcla. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta aplicación de la EDO se da cuando tenemos una sustancia entrante y tenemos una sustancia saliente. O sea, vamos a tener una diferencia de volúmenes que debe ser igual. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, vamos a definir, mira, esto, mira, define que la variación de la cantidad de sustancia en un instante t
respecto al tiempo es igual a la variación entre la velocidad de la sustancia saliente y la velocidad de la sustancia entrante. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Miren, el modelo que yo estoy aquí en esta parte que acabo de leer es el siguiente. Me está diciendo, miren, que la derivada de Q de t respecto a tiempo es esto. ¿La derivada de qué? De la cantidad de sustancia en el instante t, donde acabo de pasar el puntero. Es decir, que la derivada de la cantidad de sustancia en el instante t, ¿a qué va a ser igual? Al cambio, va a ser igual al cambio de la velocidad de entrada de la sustancia menos la velocidad de salida de la sustancia. ¿Ok? Y esta EDO siempre va a ser una EDO del tipo lineal. ¿Ok? Siempre va a ser una EDO del tipo lineal. Entonces yo puedo definir que dq de t, que es una función del tiempo, puede ser igual a que a la variación entre la velocidad de entrada y salida. ¿Ok? Entonces esto sería todo. Y esta EDO siempre va a ser del tipo lineal. O sea, del tipo, voy a tener aquí y' más p de x por y es igual a que a una función g de x. O sea que voy a resolver yo un tipo de ecuaciones de esta forma. ¿Y cómo se llaman estas ecuaciones? Pues por un factor integrante, que era elevada a la p de x por dx, etc, etc. Entonces, nosotros se supone que ya sabemos resolver ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Entonces, solamente en este caso es leer el problema, reemplazar y efectuar la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos las mismas aplicaciones, pero esta vez en químicas. ¿Ok? ¿A qué me refiero yo con químicas? Pues yo me refiero, mire, que en este caso vas a aplicar las químicas. Vamos a tratar esto sobre la desintegración radiactiva. ¿Ok? Por ejemplo, tengo el carbono 14 y el carbono 14 se desintegra en tal número de años. Entonces, lo que yo estoy aquí tratando es modelar un problema de desintegración respecto a átomos, carbono 14, hidrógeno, etc. Entonces, miren, vamos a definir las incógnitas. N de t en este caso va a ser el número de átomos en el instante t. O sea, yo digo, en el tiempo igual 0, yo tengo 13 millones de átomos. Y después digo, en el tiempo igual 1 tengo 5.5 millones de átomos. Entonces, a esto se refiere con n de t. El número de átomos en un instante t. Un instante t igual 5 segundos, t igual 5 milisegundos. ¿Ok? Y aquí vamos a tener una constante k, que anteriormente la llamábamos constante de proporcionalidad. Pues bueno, en las aplicaciones de las EDOs vamos a tener, en químicas, vamos a tener que la constante k va a ser una constante de decaimiento. ¿Ok? Puedo decir que es un medio, entonces me está diciendo que, no sé, cada un segundo vamos a comenzar a decaer la mitad de la mitad. O sea, en un segundo caí 50, en el segundo 2 caí 25. Entonces la constante de decaimiento. ¿Ok? ¿Cuánto comienza a desintegrarse el átomo? También depende de la constante K. Entonces, es un modelo matemático muy básico que vamos a emplear y que vamos a tener. Pues bueno, aquí vamos a tener esta constante. Que dn, ok, dn a dt va a ser igual a ¿qué? A menos k por n. ¿Por qué el menos? Porque se está desintegrando, o sea, está desapareciendo. Como está desapareciendo, tiene el menos. Y cada vez que nos digan sale, se está perdiendo, se está desapareciendo, se está extinguiendo, o sea, nos está diciendo que algo está saliendo, por lo cual vamos a poner el menos. Ok. Y este tipo de dedo siempre va a ser separable. Es decir, a mí solo me va a bastar con hacer esto. De sobre n es igual a ¿qué? A menos k por dt. Y solamente yo tendría que integrar. ¿Ok? Entonces al final siempre me será un logaritmo natural del valor absoluto de n igual a menos k por t. Más la constante c. Entonces esto es lo que aquí siempre me quedaría. Ok. Entonces una vez ya visto lo que es las aplicaciones de la EDO, pero esta vez en químicas, vamos al siguiente, que nos dice que esta es una muy interesante.
Esta la hizo un señor Newton que no tenía nada que hacer al parecer en la época de la peste negra y se puso a encontrar el cálculo. Entonces, ¿qué dice? Aplicaciones del ajedo de primer orden. Esta vez vamos a tener el ley de enfriamiento de Newton o ley de calentamiento de Newton. Ok. En esto, miren, ¿qué vamos a nosotros a ver? La ley de enfriamiento de Newton nos dice cuánto se enfría un cuerpo respecto al tiempo. O sea, cuánto una habitación se comienza a enfriar, cuánto comienza a perder calor respecto al tiempo. Un cuerpo humano, cuando alguien muere, el cuerpo comienza a perder calor. Y es una razón de cambio respecto al tiempo. Entonces, esta ley de enfriamiento de Newton nos permite predecir a nosotros, nos permite predecir, este, en tal segundo cuánto un cuarto va a estar a tal temperatura, cuánto calor va a perder. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a definir la incógnita. T mayúscula quiere decir temperatura. Primera cosa. T mayúscula es temperatura. Ok, y T minúscula es tiempo. Ok, entonces, T de T es una función de temperatura que depende del tiempo. Entonces, vamos a decir que esta es la temperatura del objeto en el instante T. Instante 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ok, vamos también a definir la constante T alfa. Ok, esta constante vamos a decir que es una temperatura constante del ambiente. ¿Ok? O sea, donde estemos nosotros. Si estamos en el Sahara, no sé, 40. Si estamos en Quito, 8 grados. Entonces, miren, el modelo matemático que vamos a utilizar es el siguiente. Es esto. Que la derivada del tiempo, la derivada de la temperatura respecto al tiempo es igual a ¿qué? A la constante K, una constante K, que va a ser ¿qué cosa? La diferencia de temperatura entre la temperatura del ambiente, ¿ok? Menos la temperatura del objeto en un instante T, ¿ok? Entonces, este tipo de dedo siempre va a ser una dedo del tipo lineal. ¿Por qué lineal? Porque si nos damos cuenta, tenemos esto. dt a dt minúscula va a ser igual a ¿qué? A k por t menos k por t. Si pasamos esto, nos quedaría esto. Ok, y esto tiene la forma y' más p de x por y es igual a g de x. Que en este caso p sería una constante k y g de x también sería un número, ¿no? Sería un número. ¿Ok? Entonces, esto que yo estoy haciendo acá es lo que estoy diciendo. Entonces, mira. Ok. Entonces, esto es respecto, no sé, a un cuarto, a, no sé, una placa de metal, no sé, cuando terminamos de hacer un proceso térmico, un proceso de conformado, entonces, sobre todo en la parte de materiales, cuánto se enfría un material, cuánto pérdida de calor tiene mucha aplicación. Ok, entonces miren, si hablamos problemas que relacionan el cuerpo humano, porque hay problemas que, como les comenté, podemos estar hablando de tal persona murió y esta su pérdida de calor respecto al tiempo y resolver la ecuación diferencial, que es un tipo de lineal. Entonces siempre vamos a tomar la constante T alfa como la temperatura del cuerpo. Entonces, ¿cuál va a ser la temperatura del cuerpo humano? 37 grados Celsius. ¿Ok? Esto es referente a la ley de enfriamiento de Newton o ley de calentamiento de Newton. Entonces, miren, vamos a avanzar ahora que al circuito eléctrico RL, o sea, resistor inductor. Ok, bueno. En este circuito eléctrico nosotros vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir la incógnita I de t como la intensidad de corriente a un instante t. ¿Ok? Y esto en que se va a medir en unidades en amperios. Esto por física eléctrica, por electricidad, sabemos que la intensidad de corriente se representa mediante I y sus unidades son amperios. Además, ¿qué tenemos? Tenemos, miren, la fuerza electromotriz en voltios, o sea, el voltaje. Ok, entonces, ya definimos lo que era la fuerza electromotriz, que es el voltaje y que está en unidades de voltios. Ok. Entonces, vamos a definir qué es la inductancia, que se representa mediante la resistencia, que se representa mediante R. ¿Ok?
Entonces, ¿a qué vamos nosotros a llamar la resistencia? Una resistencia va a estar en ohmios, ¿ok? Y vamos a tener la L, que es la inductancia del inductor en henrios, ¿ok? Entonces, ¿cómo se define entonces? Bueno, la inductancia se define como la razón entre la tensión eléctrica inducida en el inductor y la variación de corriente respecto al tiempo. O sea, ¿qué quiero decir yo? Que va a ser L es igual que la inductancia, ¿qué cosa? La razón entre la tensión eléctrica, o sea, la tensión eléctrica, ¿ok? ¿Y esto qué va a ser? Va a ser la derivada, ¿ok? La derivada de la intensidad, ¿ya? Por, aquí va a estar la fuerza electromotriz, ¿ok? Entonces, veamos algo. ¿Cómo se define la caída de tensión en el inductor? Se define como R por I de T, ¿ok? ¿Y cómo yo defino la tensión eléctrica o la caída de tensión inducida en el inductor? Se define como L por la derivada, ¿ok? La derivada de la intensidad de corriente respecto al tiempo. Entonces, vean, a partir de la ley de Kirchhoff, el modelo matemático que vamos a utilizar para circuitos eléctricos RL van a ser los siguientes. Vamos a decir que V, ¿okay? Que es igual a la fuerza electromotriz, va a ser igual a la resistencia, que va a ser una constante, ¿okay? Por la I de T, que es la intensidad de corriente. ¿Más qué? Más la inductancia, que está en henrios, por la derivada, ¿okay? La derivada de la intensidad de corriente respecto al tiempo. Y si esto nosotros lo pasamos, ¿ok? Y dividimos todo esto para L, ¿qué nos queda? Nos queda que V de T sobre L es igual a R sobre L por I de T sobre la derivada de I respecto al tiempo. Ok, entonces vean, esto es una EDO lineal. ¿Por qué es una EDO lineal? Pues miren, tiene esta forma. Esto va a ser mi Y', esto va a ser mi Y, ok, por mi P de X, y esto va a ser mi Q de X. O sea, si lo escribo acá va a tener esta forma, Y' más Y por P de X más mi G de X. Es decir, una EDO de la forma lineal. ¿Ok? Entonces ya sabemos que en circuito eléctrico al final vamos a resolver una EDO lineal. ¿Respecto a qué? A la derivada de la intensidad. Entonces, tenemos ahora la aplicación en el mismo circuito eléctrico, pero este es un circuito RC, un resistor capacitor. Ok, entonces, ¿a qué yo me refiero con resistor capacitor? Pues miren, vamos a definir la incógnita QT. QT es la carga almacenada en el capacitor en un instante t. Y sus unidades son coulombios o coulombs que le dicen también. Entonces, miren, vamos a tener la fuerza electromotriz igual, que está en voltios. Vamos a tener la resistencia, que está en ohmios. Vamos a tener ahora una C. Es la capacitancia o capacidad del capacitor. Y eso está en unidades de faradios. ¿Y cómo definimos la capacitancia? La capacitancia se define como la razón entre la carga eléctrica almacenada en el capacitor y la diferencia de potencial entre sus placas. Es decir, que C es igual a ¿qué? A Q de T, que es la carga entre la fuerza electromotriz, ¿ok? Por C de T. Entonces, miren, la caída de tensión en el resistor, ¿a qué esto que se va a definir? Se define como R, ¿ok? R más I de T. Y la caída de tensión en el capacitor, ¿cómo se refiere? Como Q de T sobre C. Entonces, vean, esto es algo muy importante. La relación entre la intensidad de corriente y la carga almacenada en el capacitor. Recordemos que I de T es la intensidad de corriente. Y miren, yo digo que I de T es igual a ¿qué? A la derivada de ¿qué? De la carga respecto al tiempo. Entonces, esta es una fórmula muy importante que nos va a sacar de aprietos. Entonces, miren, otra vez, de acuerdo a Kirchhoff, el modelo matemático que vamos a utilizar es el siguiente. Que miren, la fuerza electromotriz, ok, la fuerza electromotriz
¿A qué es igual? Démonos cuenta. Es a la caída de tensión en el resistor, o sea, R por la derivada de Q de T respecto a T, al tiempo, más qué cosa, más la caída de tensión en el capacitor, o sea, Q de T sobre C. Entonces, en un circuito de RC tengo que la fuerza electromotriz es igual a la caída de tensión en el resistor más la caída de tensión en el capacitor. Entonces, dejando una forma, dividiendo todo esto, ¿para qué? Para R, ¿qué nos queda? Que V de T sobre R es igual a Q de T sobre R por C más la derivada, ok, de la carga respecto al tiempo. Entonces, esta es una EDO lineal respecto a la derivada de la carga. Entonces, volvamos. Es la suma, ok, que la fuerza electromotriz es igual a que a la caída de tensión en el resistor más la caída de tensión en el capacitor. Y esto es una EDO lineal. Y es lo que está acá, en este recuadro. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a las aplicaciones de la EDO de primer orden en caída libre en el aire. Bueno, esto nos recuerda a física 1, física mecánica. ¿Y qué decimos? Si vamos a definir las incógnitas v de t, que es la velocidad del cuerpo en el instante t, una función velocidad que depende del tiempo, y la incógnita y de t, posición del cuerpo en el instante t. Bueno, ¿qué vamos a decir? Miren, que la fuerza de resistencia del aire, de acuerdo a que a este diagrama del cuerpo libre, vamos a decir, miren, que todo lo que esté hacia abajo es positivo y todo lo que está hacia arriba es negativo. O sea, aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces, miren, la fuerza de resistencia del aire va a ser Fr de T. ¿A qué va a ser igual? Miren, a una constante K que se multiplica por la velocidad que lleva el cuerpo. ¿Ok? Donde K es una constante de proporcionalidad. Y miren, como el objeto está en movimiento, ¿ok? Y no es una velocidad constante, de acuerdo a la segunda ley de Newton, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la sumatoria de todas las fuerzas actuando en el cuerpo es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. Y la aceleración depende del tiempo. Y si nos acordamos de física mecánica, sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces es lo que está acá. Entonces miren, si nosotros vamos a descomponer, ¿qué cosa? Vamos a descomponer el diagrama del cuerpo libre, también tenemos la parte que está abajo. ¿Qué cosa? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el peso del cuerpo? Entonces el peso viene dado por ¿cómo? Que W simboliza el peso, y esto es igual a ¿qué? A la masa por la gravedad. Y nosotros vamos a trabajar con la masa. Por lo cual la masa va a ser igual a ¿qué? Al peso del cuerpo entre la gravedad, donde la gravedad es 9.81. Y aquí decimos, donde el eje es la aceleración de la gravedad. Entonces, miren, sustituyendo en la sumatoria de fuerzas que se tiene, W, porque dijimos que todo hacia abajo es positivo, menos la resistencia del aire, que es K por V de T, o sea, menos K por V de T, porque va hacia arriba, o sea, se opone al movimiento, por eso va con negativo, es igual a ¿qué? A la masa, ¿ok? O al peso, bueno, esto viene a ser a la masa, ¿y cómo se define la masa? Como el peso entre la gravedad por la aceleración. Y como les comenté acá, la aceleración es que es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos esto. Y si sustituimos, miren, la aceleración que es igual a la derivada de la velocidad que vamos a tener. Vamos a tener esto de acá. Vamos a tener esto de acá. Que el peso que está a favor del movimiento menos la resistencia del aire que está en contra del movimiento porque se resiste a moverse es igual a ¿qué? A la masa que está como W, el peso sobre la gravedad, por la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Ok, todo esto lo vamos a dejar de esta forma. Y vamos a dividir todo esto ¿para qué? Para W sobre G. Dejando de esta forma, miren, la derivada de la velocidad respecto al tiempo más la gravedad por la constante K dividido entre el peso por la velocidad. ¿Y esto que va a ser igual? A la gravedad. Es decir que tenemos otra vez una EDO lineal de esta forma. La derivada más la función P que se multiplica por Y es igual a mi G de X. En este caso G
es una constante. Y este tipo de EDO siempre vamos a resolverlo como si fuera una EDO lineal. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar. Y tenemos ahora la caída libre en un fluido. Entonces, si nos acordamos otra vez de física mecánica, un fluido no solo tiene una fuerza de resistencia, también tiene una fuerza de empuje. Esto porque esto es por Arquímedes. ¿Ok? Por Arquímedes, que nos dice que todo cuerpo desplaza, o sea, todo cuerpo tiene una fuerza de empuje que es igual al volumen desplazado por el cuerpo. Ok, entonces vamos a definir las constantes otra vez. La constante v de t, que es la velocidad del cuerpo en el instante t en el fluido. Ok, la incógnita y de t, que es posición del cuerpo en el instante t. ¿Y qué vamos a decir? Que la fuerza de resistencia del fluido vamos a simbolizarla como ¿qué? Como Fr, fuerza de resistencia, es igual a K por la velocidad que lleva el cuerpo en un instante t, donde K es la proporcionalidad, es una constante de proporción. Entonces, como decimos que hacia arriba todo es negativo y hacia abajo todo es positivo, porque hacia abajo está a favor del movimiento y hacia arriba está en contra del movimiento, decimos que hacia arriba es negativo. Entonces, tenemos la fuerza de empuje o de fuerza de flotación, que es una constante. Como les dije, por Arquímedes se define como ¿qué? Como la fuerza de empuje es como ¿qué cosa? Como el volumen desplazado por el cuerpo en movimiento. Entonces, otra vez haciendo sumatoria de fuerzas, sería ¿qué cosa? Esto negativo y esto positivo. Y vamos a sumar todo eso igual a ¿qué? A la masa por su aceleración que lleva en ese instante. Entonces, ¿qué nos queda? Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, despejamos la masa y nos queda el peso sobre la gravedad, donde la gravedad es 9.81. Entonces, sustituyendo aquí en el diagrama de cuerpo libre, nos queda ¿qué cosa? Que a favor del movimiento va el peso, o sea, será el peso menos la fuerza que se resiste del fluido, que es menos K por V de T, menos la fuerza de empuje, que ya definimos que es la fuerza de empuje, y esto que es igual a la masa, que la dejamos expresada como la razón entre el peso del cuerpo sobre su gravedad por su aceleración. Y otra vez, como sabemos que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ya dejamos todo expresado y ¿qué nos queda? Como estas son constantes, las unimos y las ponemos acá. Menos la función k v de t. Y esto que va a ser igual a la masa, que es w entre g, por la derivada de las velocidades respecto al tiempo, que nomás es, ¿qué cosa? La aceleración. Y dejando otra vez todo expresado, nos queda otra EDO lineal. Ok, y ahora estamos en el último caso, que tenemos los sistemas mecánicos. Ok, en este sistema mecánico vamos a tener un ejemplo. Entonces miren, vamos a tomar como partículas de cierta masa m que van a estar animadas, o sea, se van a estar moviendo en un movimiento rectilíneo, o sea, que su aceleración, un movimiento rectilíneo, bajo la acción de cierta fuerza F. Que esta fuerza F va a ser directamente proporcional al tiempo transcurrido. O sea que F va a ser una función del tiempo. E inversamente proporcional a la velocidad de desplazamiento. Ok, entonces miren, esta fuerza F se aproxima o es aproximadamente igual a ¿qué? Al tiempo por la velocidad de t. Es decir, que f de t va a ser igual, ahora sí, si le ponemos una constante k, que no conocemos, va a ser a k por t por v de t. Entonces, miren, si hacemos un diagrama de cuerpo libre, y de acuerdo a la segunda ley de Newton, vamos a tener otra vez esto, que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Por lo que pasa acá. Miren, la fuerza respecto al tiempo es igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. Y esta fuerza va a ser igual a la masa por la derivada de la velocidad, que es una función del tiempo respecto al tiempo. Es decir, que como yo tengo que esta función f de t es igual a esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar esto. K por t por v de t va a ser igual a ¿qué? A la masa por la aceleración. Entonces voy a escribir hasta acá. K por t por v de t
Como yo sé que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, me quedaría esto. Por lo cual, mandando esto acá, me quedaría ¿qué cosa? Que t por dt, que me quedaría igual acá, me quedaría igual a que por t por dt me quedaría igual a que, bueno, también por k, me quedaría aquí a la derivada de la velocidad respecto a acá. Bueno, y esto está aquí multiplicándose por la masa. O sea, esto que tengo acá. Y esta dedo separable, como han visto acá, yo la separé. Entonces, en sistemas mecánicos, la dedo siempre es separable. Entonces, ya como resumen, tenemos aplicaciones en poblaciones que nos ayuda a predecir cómo se comporta una tal enfermedad en una población. Tenemos las químicas que nos puede ayudar a predecir la desintegración de los átomos, como por ejemplo el carbono 14. Tenemos las mezclas que nos puede ayudar a predecir la razón de cambio entre una sustancia que viene a ser igual a la diferencia entre la velocidad de la sustancia entrante menos la saliente. Tenemos la ley de Kirchhoff, o sea, tenemos los circuitos RC y RL, ok, y tenemos también la resistencia de un fluido, o sea, que opone el fluido a un cuerpo que entra, y la resistencia del aire a un cuerpo que se está moviendo en el mismo. Y por último tenemos las aplicaciones de sistemas mecánicos. Entonces, esto ha sido todo por el video, espero que les haya gustado, denle like, comenta, comparte, y en el próximo video vamos a hacer ejercicios sobre esto. ¿Ok? Vamos a hacer ejercicios sobre estas aplicaciones de dedo para ver cómo resolverlos y ya teniendo en cuenta de los tipos de dedos, cuáles se resuelven por lineales, cuáles son separables, etc, etc. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Muchas gracias, esto ha sido todo y adiós.